Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este webinar. Saben que todos estos webinars son organizados por el Despacho Contable de Occidente y pues en breve vamos a iniciar. Mientras tanto, los invitados a ir escribiéndonos en el chat todas las dudas que vayan teniendo sobre el tema del día de hoy. También que nos digan de dónde nos acompañan, a qué se dedican, este tipo de retroalimentación para nosotros también saber en qué nos enfocamos. Sabemos que este tema es a nivel nacional, pero pues bueno, si nos podemos enfocar en algún ente público en específico o algún estado en específico, veremos la manera de cómo lo podemos acomodar en ese sentido. Igual, para quienes no nos conozcan, en OCON nos especializamos en contabilidad gubernamental, auditoría y cumplimiento para entes públicos, apoyando a instituciones a evitar observaciones y fortalecer su transparencia. Mi nombre es Manuel Fonseca, soy contador público enfocado en el sector gubernamental y desde hace algunos años trabajamos directamente en temas de fiscalización, cuenta pública y auditorías. El día de hoy pues tenemos un tema muy importante que a todos nos llama la atención con solo el título de control interno del sector público. Sabemos que a veces tenemos un mal pensamiento en el sector público de que tienen un relajo. Entonces aquí vamos a decir las cosas como son y realmente cómo el control interno impacta dentro de este mismo sector público. Pero antes, pues me permito leer la semblanza del invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es Leonardo Daniel Pérez Mesa, es licenciado en Derecho, tiene un posgrado en Integridad Pública y Estrategias de Anticorrupción por el INTESO, maestro en anticorrupción por parte de la Universidad Panamericana, invitado como aliado estratégico del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco en los procesos de designación para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción del Estado de Jalisco, esto en 2025. Director de investigación de la Contraloría Ciudadana del Gobierno de Zapopan del 2009 a la fecha, 2019, perdón, a la fecha. Integrante del Grupo de Apoyo Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco en 2022 e integrante del Comité Evaluador ampliado en el proceso de designación del órgano interno de control del municipio de Cocula, Jalisco, para el periodo 2023-2024. Entonces, pues bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, una amplia carrera que tiene al respecto del tema, principalmente en anticorrupción. Y pues bueno, queremos que este webinar sea lo más dinámico posible. Pueden usar el chat para todas las dudas que tengan. Si gustan, prender sus cámaras y también sus micrófonos al momento de hacer preguntas son bienvenidos. Me gustaría saber de dónde nos acompañan, principalmente las personas que están conectadas por medio de Facebook, si nos ponen en los comentarios de Facebook, y las personas que están conectadas por Zoom, de dónde nos están acompañando, y si trabajan en sector público o sector privado, también para ir viendo de qué manera podemos desenvolver este tema. Para iniciar el día de hoy el webinar, me gustaría preguntarte, Leonardo, ¿qué error más común ves en este tema de control interno del servicio público? Muchas gracias, Manuel. Un placer y muy agradecido por la invitación que se me extiende. Y bienvenidos a todas y todas las personas que nos están acompañando por medio de redes sociales y por medio del link de registro. Un placer poder compartir con ustedes este tema. Y bueno, para plantear y contestar la pregunta que me pones en la mesa, yo creo que el principal error o la principal tabú que existe en torno a este tema del control interno, más allá de que ahorita definiremos sus particularidades, es que se desconoce precisamente cuáles son los componentes que lo integran y para qué sirve o para qué está institucionalizado en los entes de gobierno, porque como bien comentabas al principio, pareciera haber que cuando se refiere y se nos hace alusión a entes públicos o de gobierno, y ahorita voy a justamente compartir algunos datos duros al respecto, pues hay un rechazo generalizado. Y al haber un rechazo generalizado, muy probablemente nos sesga la objetividad en cuanto a las actividades de gobierno, en cuanto a su eficacia, en cuanto a su eficiencia. Y bueno, esta parte que se entiende es natural, hay un desgaste legítimo y percibido de la sociedad hacia las instituciones por muchos factores
que realmente no podemos cuestionar, son reales, existen, pero que también es importante que conozcan qué instrumentos existen actualmente en los entes gubernamentales, también en la iniciativa privada, pero en este caso particularmente en entes públicos, para procurar eficientar, para procurar transparentar, para procurar, como su nombre lo indica el tema, controlar de manera adecuada la participación y la actividad de los entes públicos y sobre todo de las personas, porque se nos olvida que las instituciones, más allá de estos engranajes operativos, están construidas y operadas por personas, y si perdemos esa perspectiva, perdemos mucho de la objetividad que debemos buscar cuando se alcanzan objetivos, ¿no? No podemos ver a las instituciones únicamente como un ente institucional de operación que cumple objetivos, sino un ente que está formado por personas, y bajo esa visión me parece que vamos a poder tener con mucha más claridad eh, una perspectiva de por qué el control interno es una herramienta no útil, sino necesaria, indispensable para que los entes públicos puedan ajustar sus actividades y sus procesos a los objetivos para los cuales fueron diseñados. Entonces, si me permites, quisiera compartir un par de datos duros que nos van a permitir evidenciar cuál es la necesidad de que los entes públicos cuenten con sistemas de control interno. Estos son datos que fueron sacados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que nos reflejan algunos datos muy interesantes. Primero, que en la media nacional, en el país, de los problemas sociales que se perciben con mayor índice de corrupción o con mayor índice de importancia para la sociedad, tenemos dos principalmente, que es la inseguridad y la delincuencia, que creo que ahí pues no tenemos nadie que discutir, es una realidad en nuestro día a día. Está claro que hay una situación de inseguridad que prevalece y que preocupa a todas las personas, pero encontramos también un patrón de coincidencia en la mayoría de los estados, que es que el segundo problema más relevante para la gente es la corrupción, ¿no? Entonces, este indicador nos refleja que las instituciones o que las personas están siendo percibidas con una muy mala imagen, derivado de qué? Evidentemente de muchos factores, porque la corrupción es multifactorial, no se genera a raíz de un solo componente, sino tiene diversidad de causas, y es un fenómeno que no acabaremos de explicar qué lo provoca, pero lo interesante es que la gente percibe corrupción como un problema grave en la sociedad, inclusive solo por debajo de la inseguridad, ¿no? Que es un factor que prevalece a nivel nacional. Y otro de los datos duros que me parece también muy importante destacar es que cuando se habla de la frecuencia con la que las personas identifican actos de corrupción, se les pregunta en qué instituciones o en qué ámbitos de la sociedad identifican que pueden existir con mayor frecuencia este tipo de actos. Y desafortunadamente el dato es revelador. La mayoría de instancias en las que se percibe mayor probabilidad de corrupción o mayor frecuencia de este tipo de actos, en todas los que lideran son entes públicos o son servidores públicos los que se encuentran en este esquema. Policías, partidos políticos, ministerios públicos, jueces y magistrados, gobiernos estatales, Cámara de Diputados y senadores. O sea, ¿por qué es relevante este dato en el contexto del tema que estamos tratando el día de hoy? Porque desafortunadamente es el sector público el que más señalamientos, y por lo menos en estos índices el que más percepción de malas prácticas tiene. Entonces, de ahí la importancia de empezar a introducir los temas de control interno, que ahorita definiremos en qué consisten, para qué sirven, qué son, pues porque efectivamente tenemos un problema grave en las instituciones, tenemos un problema grave en la operación de las personas que integran estas instituciones, y de alguna manera tenemos que tomar cartas en el asunto para procurar detectar, prevenir, corregir y sancionar en su defecto, si fuese necesario, todas estas
prácticas o identificar al menos oportunamente estos riesgos, estas áreas de oportunidad que se generan al interior de las instituciones, con el ánimo de evitar que ocurran. Y bueno, pues cuando hablamos de instancias públicas, no debemos olvidar que lo que prevalece por encima de cualquier otra cosa es el interés general, ¿no? De las personas a las que representan. Entonces creo que eso pudiera ser un primer punto de partida para comenzar con el tema. No sé si le vamos dando para adelante o... Aquí, a lo que comentas respecto al tema de corrupción y ahora todo este tema de control interno, ¿tú crees que hoy en día es muy necesario el contar a lo mejor? Pues sí, sabemos que cada 3 años, cada 6 años, dependiendo el ente público, se hace cambio de administración y obviamente cuando cambian de color, como le decimos, pues se va gente, a veces importante, nada más porque hubo ese cambio de color, y a lo mejor es gente que justamente utilizan este tipo de control interno, que van a la perfección, que van encaminados, llegan estos cambios, y pues sí, o sea, quieren hacer su manera de trabajar, y a lo mejor viene gente también preparada, pero es iniciar otra vez un proceso desde cero. Entonces, no sé si también tiene algún impacto también con lo que comentabas respecto al tema de corrupción y estos temas porque al inicio de un cambio de administración, pues es difícil de tomar el ritmo de esta nueva administración como tal. Entonces, ahí se generan a veces de forma indirecta, a mi ser y entender, estos actos de corrupción que a lo mejor no los hacen de manera, pues ahora sí, con el afán de eso, sino que pues no tienen el conocimiento como tal y pues se generan ese tipo de cuestiones. Claro. Fíjate que sí, digo, los gobiernos municipales tienen esta particularidad que para nadie es un secreto, que dado el poco tiempo que tienen de administración, luego suele ser un impedimento para que materialicen alguna de las políticas o muchas de las políticas que están resultando efectivas. Y en materia de control interno específicamente, me parece que más bien el control interno viene a ser una herramienta que buscaría prevenir que independientemente de las personas que ejecuten las acciones, haya un instrumento institucionalizado en los entes públicos que permita que llegue quien llegue sepa cuáles son los parámetros y los criterios a los cuales hay que sujetarnos para el cumplimiento de objetivos. Entonces, yo vería más bien el control interno, más allá de la temporalidad de los gobiernos y de quien asista a las oficinas o le toque la responsabilidad de liderar los entes públicos como una herramienta que va a permitir justamente al gobierno, a las instancias públicas, que llegue quien llegue, los parámetros de control, de prevención, las herramientas existentes para lograr el cumplimiento de objetivos de manera eficaz permanezcan independientemente de la visión partidaria o de la visión idealista que tenga una persona, que se puedan mantener, que se institucionalicen para efecto de que no sea un tema de voluntad, sino más bien un tema de interés público, el hecho de que al interior de las instituciones existan mecanismos de control interno que además no son una opción, son disposiciones que están reguladas, que están normadas y que es obligación de todos los entes públicos implementarlas al interior de sus instituciones con los matices que tenga cada institución, porque verdaderamente también es una realidad que no todos los entes públicos tienen las mismas necesidades, las mismas dimensiones. Por poner un ejemplo, en la zona metropolitana, los municipios de zona metropolitana tienen unas características de infraestructura, de presupuesto, de capital humano enormemente diferentes a las que encontramos al interior del estado, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias tienen que ser valoradas para efecto de que los mecanismos de control interno sean eficaces y verdaderamente sean útiles para el fin que están destinados, ¿no? Más allá de el tiempo o la temporalidad de las administraciones, que verdaderamente estén diseñados, ahora sí que como coloquialmente decimos, como un traje a la medida del ente público particularmente del que hablemos porque de otra manera sería generar un desgaste administrativo en la creación de instrumentos, en la creación de herramientas que van a terminar siendo obsoletas y a las cuales ya les dedicamos tiempo, le dedicamos personal, estudio, análisis, creación de documentos
y al final el objetivo no vamos a cumplirlo, que es en todos los casos garantizar un gobierno más eficiente, más transparente, más eficaz y que prepondere siempre el interés público que se supone es lo que debe cuidar en todos los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estamos de acuerdo, podemos ir entrando en materia con la definición precisamente de lo que es del control interno, hablando también y pasando por un tema histórico y los antecedentes más relevantes que encontramos respecto a lo que entendemos hoy como control interno. Como sabemos, todo en la vida tiene una historia, el control interno no es la excepción, y los primeros antecedentes nos pudiéramos remontar inclusive a las épocas prehispánicas, hablando específicamente del continente americano. Desde los aztecas, cuando hablábamos de los tributos, ya había ciertas modalidades de control para vigilar esos tributos. Si le avanzamos un poquito más en la historia, en la corona española, de igual forma, había algunos mecanismos para cuidar las contribuciones que se le generaban a la corona, pasando luego por la construcción de diversas instancias que a nivel nacional fueron dándole vida a lo que hoy conocemos como la vigilancia, como el control. Específicamente hablando en el tema de México, la Secretaría de la Contraloría es de aquellos modelos que en un principio comenzaron a instaurar en lo que son los entes públicos lo que hoy conocemos como el control, como la vigilancia, como la supervisión, en un principio muy orientado al ejercicio de los recursos. Posteriormente ya migramos a una visión más integral en donde incluimos no solo el ejercicio del recurso, sino que ponemos atención en el comportamiento de las personas y empezamos a incorporar estos conceptos de responsabilidad administrativa. Pero lo que me interesa rescatar es que empieza a haber ya estos indicios de que es muy importante que al interior de las organizaciones existan controles que nos permitan identificar las reglas con las cuales estas instituciones van a operar, y sobre todo también cómo vamos a identificar los riesgos más apremiantes a los que se puede enfrentar esta institución y cómo resolverlos. En la época actual, pudiéramos definir que el control interno son aquellos mecanismos, son aquellas políticas, aquellos procedimientos y acciones que se implementan al interior de una institución para justamente, como ya lo comentábamos, lograr y garantizar una actuación eficaz, una actuación eficiente, legal, transparente de las instituciones públicas. Ese es su principal objetivo. Cuando hablamos de control interno, lo primero que nos tenemos que imaginar es que son aquellos mecanismos, aquellas políticas que las instituciones implementan con el ánimo justamente de garantizar que sus objetivos sean cumplidos, y que además esos objetivos no solo sean cumplidos, sino que la forma también cuenta mucho. No basta solo dar cumplimiento, porque en ese camino podemos cometer muchas irregularidades. Por ejemplo, despilfarro de recursos, podemos generar un desgaste de capital humano innecesario, podemos generar caminos que nos lleven sí al cumplir los objetivos, pero no basta solo cumplir los objetivos. También tenemos que encontrar en ese camino rutas que nos permitan hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz, de manera transparente, que es justo la visión que hoy se pretende impregnar en las instituciones. Anteriormente, el control interno era esta política que tú implementas al interior de tu organización con el ánimo de cumplir los objetivos para los cuales fuiste creada. Posteriormente vamos mutando, derivado de las coyunturas políticas, sociales, culturales, jurídicas, y particularmente a mí me gusta hacer un énfasis en un antes y un después. A partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, se hacen una serie de reformas a la Constitución General de la República que viene a dar vida justamente a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya principal innovación es la articulación de todos estos entes públicos que tienen injerencia directa o indirecta en las políticas de combate, de prevención y de sanción de la corrupción.
incorporando también un elemento muy importante que es la participación ciudadana, porque como todos sabemos, este Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por diversas instituciones, pero es presidido por una voz ciudadana, que es lo que hace que se conjugue gobierno, sociedad para la construcción de las políticas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Entonces, a partir de este momento, empieza a haber un cambio de paradigma en la operación de las políticas que tienen que ver con el combate a la corrupción y evidentemente una de las perspectivas bajo las cuales vale mucho la pena observar el control interno es justamente como una herramienta que te va a servir a controlar, a detectar, a investigar e inclusive a sancionar malas prácticas, llámese ya actos de corrupción en forma o algunas otras negligencias o omisiones administrativas que también son importantes identificar. Cuando hablamos de malas prácticas, no necesariamente tenemos que hablar de un acto de corrupción, vamos poniéndole nombre a un nepotismo, un conflicto de interés, un cohecho, un peculado, sino también aquellas desatenciones administrativas que ocurren en los procesos o microprocesos del día a día de las instituciones que llevan justamente a que sus objetivos no sean cumplidos o que en su defecto, hablaremos también más adelante de cómo ahora se ha incorporado en la narrativa del combate a la corrupción un derecho humano que hasta no es que sea nuevo, pero que tiene poco en la narrativa de la protección desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho que tenemos todas las personas a tener una administración libre de corrupción que, como bien lo sabemos, los derechos humanos son progresivos, lo que significa que tienen que ir siempre actualizando su campo de acción, su campo de protección en la medida que la cultura y la sociedad va desarrollándose. Y bueno, este es uno de los derechos que hoy es reconocido, sobre los cuales diversos autores y expertos empiezan a desarrollar contenido, porque evidentemente la mala práctica que un ente de gobierno realice impacta también en la vida de las personas, en la desigualdad con la que viven las personas, en la limitación de los servicios con los que las personas deben de contar y de repente parecía que era una brecha no muy identificada entre una mala actuación gubernamental y la violación a un derecho humano. Si a un derecho humano, por ejemplo, cuando no brindamos un servicio de calidad, la recolección de la basura, quizás, la luz eléctrica, la atención de la salud, pero si englobas todas esas deficiencias, al final lo que tienes es una limitante a tú como ciudadano tener la posibilidad de tener un gobierno eficaz y eficiente. Y estas políticas de control interno, pues vienen a contribuir un poco a garantizar ese derecho humano, pero también a disminuir las brechas y los riesgos que existen o que puedan actualizarse dentro de las instituciones públicas para que ningún tipo de mala práctica, ya sea de corrupción o sea administrativa, genere un menoscabo a lo que debiéramos todos estar enfocados, que es a brindar directa o indirectamente un servicio de calidad hacia las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay un sistema que actualmente es el más reconocido a nivel internacional, que es el sistema COSO, que son las nomenclaturas de la comisión que, estadounidense o que en Estados Unidos se genera con el ánimo de implementar un sistema estandarizado de control interno a nivel internacional y que cada una de las instancias que lo integran pues va matizando de acuerdo a las necesidades de su territorio. En ese sentido, hay reconocidos, digámoslo así, 5 componentes de un sistema de control interno. Ya dijimos que son estas políticas que se establecen, para hablarlo de una manera un poquito menos técnica, al interior de las instituciones para garantizar la eficiencia de su operación y disminuir la posibilidad de malas prácticas. Uno de los componentes más importantes en este sentido es el ambiente de control que sí o sí en todo sistema de control interno debe prevalecer. ¿A qué nos referimos como un ambiente de control? Es esta base ética y organizacional que toda institución pública debe tener. Es decir, la definición clara de los valores, de los principios, de los deberes, la misión,
la visión institucional que persigue, el liderazgo institucional que está impulsando, la estructura, cómo es que está diseñada y la profesionalización y la capacitación entre otros componentes. A veces pareciera que estos temas los damos por hecho o estos componentes al crear una institución está plenamente identificado y con toda claridad cómo está diseñada la estructura, quién es la cabeza, quiénes son las estructuras de mandos medios, qué responsabilidades tienen cada uno de ellos, qué valores persigue la institución, bajo qué principios se rige, cuál es su objetivo principal. Pero si yo no tengo definido con claridad todos estos componentes, difícilmente voy a lograr un objetivo. Máxime cuando mi objetivo es más o menos directo o indirectamente generar un bien o servicio a la ciudadanía. Entonces ahí todo se potencializa, ¿no? Porque cuando hablamos de la iniciativa privada, bueno, pues tendrás que rendirle cuentas al dueño de la empresa y con él te verás, te leerá la cartilla si las cosas no funcionan. Al final es el dinero de un particular o el tiempo de un particular, pero acá estás hablando de recursos públicos. Y cuando hablamos de recursos públicos, el régimen de atención, de vigilancia, de supervisión es totalmente diferente a cuando hablamos de temas de la iniciativa privada. Entonces, el primer componente importante en un sistema de control interno es tener claridad de la estructura que integra la institución, tener claridad en cuanto a qué persigo, qué quiero, qué valores rigen la actuación de esta institución, la, el tema de convencimiento hacia el personal de cuál es la cultura que quieres impregnar al interior de la organización para que a su vez las personas reflejen en el bien o servicio que prestan esta cultura organizacional sobre la cual tú quieres cimentar esos objetivos es fundamental, aunque pareciera un tema extremadamente sencillo, es fundamental que ahora sí que como en la práctica lo decimos, se nos fije un rumbo y en ese rumbo tengamos bien claro que sí, que no y que es irrenunciable, ¿no? Entonces, no sé si haya por ahí algún comentario respecto a hasta lo que hemos comentado, si voy muy rápido o Hasta el vamos momento bien. en Facebook no, y no sé por Zoom si tienen alguna duda, comentario respecto al tema de lo que estamos platicando el día de hoy. Igual, igual déjenlo en los comentarios o si gustan activar su micrófono y su cámara, también con todo gusto, Parece que no. ¿no? Bueno, segundo de los componentes relevantes en un sistema de control interno, hablamos de la administración y la evaluación de riesgos. ¿Qué significa esto? Yo ya tengo definida cuál es la misión, tengo definida cuál es la estructura, identifico plenamente cuáles son las responsabilidades de cada quien y ahí retomo también un poco esta parte porque es fundamental que las personas sepan qué esperamos de ellas. En una operación de una estructura institucional es fundamental que la persona sepa qué es su labor al interior y sobre todo sepa la importancia de esa actividad. Al final una institución y cualquier organización es un engranaje general que no funciona si las piezas que lo integran o que puede resultar deficiente si alguna de las piezas que lo integran no funciona adecuadamente, pero para eso, hablando del capital humano, pues necesitamos tener claridad en cuanto a qué esperamos de su actividad, cuáles son sus responsabilidades para que esta parte de la operatividad funcione de manera correcta, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de administración y evaluación de riesgos, pues evidentemente las instituciones no se diga en temas de entes gubernamentales, pues se enfrentan y se van a enfrentar todo el tiempo a una diversidad de riesgos, a una diversidad de problemáticas, a una diversidad de situaciones que pongan a prueba qué tan sólida está siendo su operatividad, ¿no? Entonces, un sistema de control o un sistema de control interno eficiente nos va a demandar sí o sí en todos los casos tener siempre una matriz, un sistema, una política que nos permita identificar
con mucha precisión los riesgos a los que nos vamos a enfrentar o nos podemos enfrentar. Y es ahí donde regresamos a lo que hablábamos hace un momento. Esos riesgos van a depender del tipo de institución en la que estemos haciendo nuestro mapeo, depende de la cantidad de personas, depende del tipo de actividad que realice el ente, porque sin duda alguna, por poner un ejemplo, una dirección que se dedica a la compra o a hacer compras gubernamentales, no tendrá los mismos riesgos quizás que un área más administrativa interna de una administración. Por ejemplo, vamos a pensar recursos humanos, ¿no? Sin duda alguna, cada uno de ellos tiene sus riesgos, tendrá sus problemas y sus situaciones que afrontar, pero la naturaleza de sus actividades son muy distintas. Por lo tanto, la identificación de los riesgos en cada una de estas áreas son diferentes. Y eso es algo que tenemos que identificar cuando yo planteo mi sistema de control interno. Actualmente hay diversas herramientas para este ejercicio, mapas de riesgos, matrices de riesgos, programas preventivos. Hay diversas modalidades que nos sirven para mapear estos riesgos y tengo identificados, o digamos, algunos de los más comunes tienen que ver con riesgos de corrupción, es decir, en dónde podemos encontrar con mayor facilidad o con mayor probabilidad que se generen actos, por ejemplo, de soborno, de desvío de recursos, de abuso de poder, que afecten la legalidad y la confianza ciudadana, por ejemplo, ¿no? Que en todos los casos esta situación tiene que estar prevista porque el riesgo de cometer un acto de corrupción está siempre presente en cualquier institución, en cualquier organización donde haya personas. Aquí el tema es medir el grado de riesgo que tenemos y cómo enfrentaríamos en un momento determinado una situación si ese riesgo se consuma, ¿no? Otro de los riesgos importantes en un sistema de control interno tiene que ver con los riesgos de carácter financiero, es decir, aquí englobamos todo aquello que tenga que ver con el manejo de recursos públicos y cómo estos recursos pueden ser correcta o incorrectamente destinados para el uso al cual están de origen destinados, ¿no? Y vemos también cómo hay una correlación entre todos los riesgos. Porque si yo identifico que hay un riesgo de la ejecución incorrecta de un recurso, eventualmente si yo pudiera identificar que este riesgo se consuma, muy probablemente es porque hubo un acto de corrupción. Muy probablemente es porque un funcionario en abuso de sus funciones destinó de manera discrecional un recurso a un objetivo que no estaba originalmente previsto. Entonces, van teniendo también estos riesgos una correlación, lo que hace un poquito más interesante el mapeo de los riesgos, porque no puedes ver de manera aislada. Por eso reiteraba e insisto mucho con la parte de verlo sí de una manera integral y cuando demande verlo de una manera personal, también hacerlo. Hay que tener las dos perspectivas porque es necesario a veces tener una visión institucional, global, a veces personalizar un poco de acuerdo a la operatividad. El tercero de los riesgos que identificamos o que podemos identificar son los riesgos operativos que tienen que ver justamente con las fallas administrativas que se puedan generar en los procesos. Insisto con la correlación, ¿no? Si yo identifico que en un proceso, en un riesgo financiero, se realizó una dispersión de recursos de manera discrecional a un objetivo que no estaba previamente identificado o diseñado, probablemente es porque cometí un acto de corrupción, no necesariamente, pero muy probablemente sí, y también inmediatamente es porque el proceso operativo de esa, valga la redundancia, de ese procedimiento, pues no se ejecutó conforme se tenía que ejecutar. Y de ahí la importancia, que veremos también en un momento más, de la creación de los manuales de procedimientos, de los manuales operativos que permitan identificar con claridad qué rol juegas en un proceso operativo. Hablando técnicamente, por ejemplo, es una de las cuestiones más complejas que nos encontramos cuando realizamos una investigación para determinar responsabilidades, que si de repente no existe en alguna disposición normativa la obligación de hacer tal o cual conducta en un proceso,
es difícil después técnicamente imputar una infracción acerca de una obligación que la ley no te prevé hacer, pero que se puede sobreentender que te tocaba, ¿no? Es decir, hay obligaciones expresamente previstas en diversas normativas que te dicen tienes que hacer esto en este proceso. Sin embargo, no necesariamente en el ámbito público hay una variedad de supuestos y hay tantas situaciones que acontecen que no hay un catálogo infinito de todos los supuestos que pueden acontecer y que pueden constituir una falta administrativa. Entonces, si yo tengo regulado normativamente y procesalmente cada uno de los procesos en los que yo participo o los que la institución realiza, tendré claridad en los procesos, pero también la posibilidad de identificar con mucha claridad cuando alguien rompa ese proceso y en su defecto iniciar las investigaciones correspondientes y determinar de fuera el caso alguna responsabilidad. El siguiente de los riesgos, que también resulta relevante, son los riesgos tecnológicos que tiene que ver con las plataformas digitales que actualmente operan y que eficientan el trabajo gubernamental. Y este tipo de riesgo viene más enfocado a lo que tiene que ver con ataques cibernéticos, vulneraciones a los sistemas digitales que puedan tener los gobiernos. Y digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el robo de datos, que se interviene en algunas páginas oficiales de diversos entes públicos en donde se sustrae información personal de N cantidad de personas? Y bueno, ese es un aspecto que de igual forma tenemos que tener siempre bien identificado para saber, ojo, que los sabedores del tema refieren que ningún riesgo se puede minimizar al 100%, pero tener identificado que puede ocurrir te permite actuar con oportunidad para saber cómo resolverlo. Otro de los riesgos tiene que ver con la protección de datos, que va justamente también enfocado un poco a este tema digital, pero bueno, los datos también pueden ser robados, no necesariamente desde plataformas, también se puede dar porque en documentos oficiales revelamos información que no tenemos que revelar, permitimos, es más, desde situaciones tan ordinarias como cuando dejamos alguna copia en el escritorio que tiene información personal de alguna persona que por alguna razón fue a hacer un trámite con nosotros y de repente está a la vista del resto de personas que circulan por la oficina y ya identificaste a una persona, su edad, su domicilio, su teléfono y una serie de datos personales que pueden poner en riesgo a la persona y por supuesto que reflejan un estándar muy poco riguroso de los cuidados que internamente tú tienes con tu información. Y el último de los riesgos no quiere decir que sean todos los riesgos son multifactoriales y dependen, insisto, de la naturaleza de la institución. Tiene que ver con los riesgos jurídicos y administrativos, que justamente tienen que ver también con el incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Eh, este también es un tema muy relevante porque sabemos que como servidores públicos nos rige un principio que reza que solo podemos hacer aquello que la norma nos faculta, contrario sensu a lo que se habla de los particulares que pueden hacer todo aquello que la norma no les prohíba. Entonces, si yo no tengo claro, de nueva cuenta, cuáles son mis responsabilidades, qué obligaciones me asisten como funcionario, como servidor público, pues corro el riesgo de estar siempre latente en esa línea de, por desconocimiento quizás, cometer una irregularidad o una desatención legal que me ocasione eventualmente una investigación y eventualmente también una sanción. Entonces, porque recordemos que no conocer la norma no nos No nos exime de exime. responsabilidad, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, ¿Alguna duda, algún alguna duda, algún comentario? comentario. Facebook no hay ninguno, no sé si por Zoom. Yo sí tengo uno. De estos seis que tú nos estás poniendo aquí, obviamente son a lo mejor los más importantes, como tú mencionas, no son todos como tal. ¿Tú cuál crees que sea el más importante de los que tenemos aquí? O sea, ¿qué es el que tiene mayor impacto en este tipo de situaciones o actividades? Mira, yo creo que enumerarlos por orden de importancia sería complicado porque creo que eso nos lo denominaría
la institución a la que implemente el sistema de control interno. Creo que esa es donde pudiéramos plantear cuál es el riesgo más inminente, el riesgo más latente, pero sin duda alguna yo creo que de los temas de riesgos de corrupción se desencadenan el resto o podemos concatenar el resto o quizás pudiéramos poner en la misma balanza, al mismo nivel, los riesgos jurídicos administrativos con los riesgos de corrupción, porque la comisión de una irregularidad inicia cuando yo desatiendo un proceso. La magnitud de la desatención me va a orillar o me va a determinar si hablo de una falta, si hablo de un delito, si hablo de una situación a gran escala, pero para que yo cometa un acto de corrupción o cometa una irregularidad, forzosamente tuve que haber desatendido una norma, una disposición normativa que me obligaba a hacer las cosas de tal o cual forma y las hice justamente con todas las conductas contrarias a lo que la ley me preveía. Entonces, a mí me parece que tener las reglas claras operativas de las personas que ejecutan esas actividades disminuye en gran medida la posibilidad de que se cometa un acto irregular y que por supuesto luego hablemos de un riesgo de corrupción, aunque realmente todos los riesgos son importantes. Yo creo que no pondría en un catálogo de más importante o menos importante, sino que eso iría en razón de la naturaleza, insisto, de los propios entes públicos. Muy bien. Si nos vamos entonces al siguiente componente, que son las actividades de control, eh, estas actividades de control nos hablan precisamente de cuáles son las acciones concretas para prevenir errores, abusos o irregularidades. Yo ya tengo identificada los riesgos a los que me voy a enfrentar, tengo claro la estructura, las responsabilidades, la misión que persigo. Ahora, ¿cómo controlo la operatividad para en un primer momento evitar en la medida de lo posible que los riesgos ocurran o prevenir que alguno de estos riesgos me cause un perjuicio de magnitudes complejas? Estas actividades de control son entre otras, la supervisión, las autorizaciones y validaciones, la segregación de funciones, los procesos de auditoría, los controles presupuestales, las revisiones de cumplimiento normativo. Aquí es justamente donde vamos a comenzar a evaluar cómo es que nuestro sistema está funcionando, con qué actividades, con qué procesos operativos, cómo es que funcionan justamente las autorizaciones, cómo es que yo regulo la determinación de las funciones de las personas que integran la estructura, qué controles presupuestales tengo para evitar, por ejemplo, que la persona en la iniciativa privada se da mucho que la persona que se encarga de hacer las investigaciones de mercado para comprarle un proveedor no sea la misma que la que le va a pagar, sino que haya esta distinción operativa que garantice una mayor independencia entre las personas que van a participar para evitar justamente un riesgo de corrupción. Porque mientras más acaparo yo los procesos operativos, menos vigilancia tengo, menos transparencia hay y más posibilidades tengo yo de cometer algún acto irregular porque no hay una supervisión que garantice esta independencia de procesos. Entonces, Y perdón, ahí en ujú, esa parte que haces mención, se me viene ahorita a la mente, pues en los pueblos pequeños, ahora sí como dicen, o los entes públicos pequeños, que a veces le estás comprando al tío o al hermano o al sobrino del presidente o del tesorero. Hay como que en ese tipo de situaciones, ¿qué se puede hacer? Porque pues, obviamente son 5.000, 10.000 habitantes cuando mucho y pues es la misma ciudadanía la que está ahí al pie de los negocios, o sea, y a veces son muy, muy familiares porque son a lo mejor pueblos que tienen mucha familia y pues bueno, se resulta que es primo, hermano, tío, lo que tú quieras. Y pues aquí, no sé, en ese tipo de cuestiones, incluyendo el tema de control interno, así como el tema de corrupción, ¿cómo se puede no evitar a lo mejor? O si se puede evitar mucho mejor, pero de qué manera se puede como justificar o poder hacer este tipo de situaciones.
Totalmente, fíjate que cuando hablamos también de compras gubernamentales o temas de adquisiciones, es uno de los componentes con mayores riesgos de cometer actos de corrupción o faltas administrativas, particularmente hablando en el marco de responsabilidades de servidores públicos. Y ahí tenemos varios instrumentos que nos pueden ayudar a mitigar la posibilidad de que este tipo de situaciones ocurra. Primero, y justamente lo hablábamos antes de empezar esta sesión, eh, todas las personas servidoras públicas tienen que presentar una declaración de situación patrimonial y de intereses. ¿Qué significa esto? Que en los intereses yo tengo que manifestar cualquier situación que pueda comprometer justamente la imparcialidad de la toma de mis decisiones. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Yo señalo que tengo a lo mejor, particularmente yo como funcionario público, participación en una empresa, que mis papás tienen una empresa, que mis hermanos tienen una empresa, para que eventualmente cuando esa empresa tenga algún vínculo con el gobierno al que yo pertenezco, en primera instancia yo ya declaré que tengo ese interés ajeno a mi actividad pública de este lado como particular, que no está mal tener intereses ajenos al servicio público. Tú puedes tener participación en empresas, puedes ser socio, puedes ser accionista, puedes tener fideicomisos, puedes tener lo que tú me digas. Lo que puede ser reprochable en su momento es que lo ocultes o en su defecto que utilices la posición pública para beneficiar tus intereses privados. Entonces, tenemos la declaración patrimonial como un primer instrumento y también tenemos, por lo que la propia disposiciones disciplinarias dispone, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece, entre otras cosas, para esos casos, que si tú identificas que estás ante un potencial conflicto de interés, es tu obligación excusarte. ¿Qué significa excusarte? Hacer un manifiesto expreso a tu superior jerárquico diciéndole, oye, la empresa de mi hermana o de mi hermano va a participar en este proceso de compra. Yo tengo un interés, evidentemente un conflicto de interés porque es mi familiar y no quiero participar de ninguna manera en este proceso para que no se interprete o se especule que gracias a mi posición y a mi cargo público la empresa de mi familia está obteniendo un beneficio. Ante el escrutinio público puede ser evidentemente muy criticado, Sí, sí, moral, pues, socialmente, pero jurídicamente eso es lo que debiese ocurrir si tú te enfrentas a una situación de este tipo para evitar que después se te pueda señalar justamente por un conflicto de interés, quizás por un abuso de funciones, porque si además eres una persona que sí tiene un grado de decisión en la adjudicación de ese bien o servicio, pues entonces tu situación se agrava aún mucho más porque se entiende que efectivamente tuviste la posibilidad de beneficiarle y pues lo hiciste de alguna manera para obtener un beneficio que es ayudarle a la persona, a tu familiar, a tus parientes, a que obtuvieran un contrato gubernamental, ¿no? sí, pero mínimo ya el periodicazo y la quema política ya te la dieron de por medio. Efectivamente. Esa parte siempre, siempre será criticable mediáticamente, aunque jurídicamente haya, Se pueda digamos, defender. elementos para soportar esa situación, siempre y cuando, insisto, esté documentado que tú te excusaste. Y aquí hay un elemento justamente en las actividades de control que son justamente las auditorías internas, que son las que nos van a ayudar también a identificar, a ver, esta persona efectivamente tiene un vínculo con esta otra, se le adjudicó un contrato, pero me voy y reviso el expediente y me doy cuenta que la excusa está debidamente planteada, que el proceso para que esta persona no participara efectivamente se llevó conforme a la norma y entonces en apariencia administrativa y legalmente todo pudiera estar correcto. Es uno de los mecanismos, digamos, más tradicionales de control, las auditorías internas. Eh, y por supuesto la supervisión jerárquica, eso también es un componente importante. En las instituciones es fundamental que la cabeza esté siempre pendiente de las actividades que se desarrollan al interior de su dependencia, más allá de las funciones técnicas que tenga que desarrollar, porque no nos olvidemos que todos en mayor o menor medida
de manera directa o de manera indirecta somos administradores de recursos que no son nuestros. Se nos asigna una función específica, pero al final administramos nuestros equipos de trabajo, administramos las herramientas que se nos otorgan, administramos tiempo, administramos recursos, administramos muchas situaciones que es muy importante que estén bajo supervisión constante. Entonces, yo puedo dejar ahí todos los instrumentos, ahí están los instrumentos normativos, estas son sus responsabilidades, pero si no hay un seguimiento efectivo a las actividades, pues entonces es como comúnmente decimos, ¿no? Instrucción no supervisada, pues es instrucción no dada, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el tercero de los componentes, que son las actividades de control. Pasaríamos al cuarto componente, que es la información y comunicación, que tiene que ver un poco también con esta parte que hablábamos de comunicar, de transmitir, porque lo que este componente busca en todos los casos es que la información institucional sea adecuada, sea oportuna, sea transparente. ¿Y a qué nos dedicamos o a qué nos referimos con que la comunicación sea bajo estas condiciones? Pues principalmente a que la información respecto al cumplimiento de objetivos, de metas, de la construcción de planes de trabajo sea clara para todo el personal, que todo el personal y todos los equipos lo entiendan, lo asimilen y tengan claro cómo es que vamos a lograr ese objetivo. Es muy importante que se determine también la toma de decisiones, a quién le corresponde tomar decisiones, de qué tipo. Hay decisiones ejecutivas, hay decisiones administrativas, hay decisiones operativas, y entender a qué equipo de trabajo le corresponde o a qué persona le corresponde tomar este tipo de decisiones son factores también que ayudan a armonizar institucionalmente la operación de los entes gubernamentales. También es muy importante facilitar el acceso a la información pública, generando instrumentos confiables, que lo que el ente público realiza esté al escrutinio público, que se pueda con toda claridad señalar qué es lo que se está realizando, cómo es que se está realizando, para que también esto impacte en un tema de rendición de cuentas, que también es uno de los objetivos colaterales que nos va a traer un sistema eficiente de control interno, que es garantizarle a la ciudadanía que los procesos al interior de las instituciones gubernamentales están siendo efectivos, cómo se están realizando, y para tal efecto una muestra de esa claridad es pues siempre poner a su disposición la información que se tenga o que se está generando con motivo de la actuación pública, para que las personas puedan verificarla, puedan analizarla, puedan inclusive cuestionar lo que la autoridad está realizando. Es fundamental, porque nada sirve que yo al interior diga que lo estoy haciendo perfectamente bien si Claro. no lo pongo a disposición de la comunidad, de la sociedad en general, ¿no? Y por supuesto también insistir con el tema del uso seguro de las tecnologías. Ahí es muy importante que en este ánimo de la comunicación garanticemos la confidencialidad de toda la información, de que tenga un carácter sensible, que tenga un carácter confidencial, y que no comprometa en primera instancia la seguridad, la integridad de las personas, y en segunda instancia la productividad de la institución. Por ejemplo, cuando hablamos de investigaciones por temas de faltas administrativas, evidentemente podemos revelar datos duros, estadísticos, de cuántos procedimientos hay, en qué han culminado quizás, el tipo de faltas que se han imputado con mayor frecuencia, más no así algunos datos personales de las personas que estuvieron involucradas, o algunas situaciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas que denuncian como a las personas que están siendo denunciadas, porque las condiciones y la seguridad jurídica debemos garantizársela a ambas partes en estos procesos, pero esta forma de comunicar de manera asertiva al interior de las instituciones y al exterior terminan siendo también un factor fundamental
para la construcción de un sistema de control interno eficiente. Parece que no hay dudas, ¿verdad? Nos No sé, puede- dudas, comentarios al respecto. Los que nos están viendo por Zoom y los que nos están viendo por Facebook. Interpretaremos el silencio Como que todos están de acuerdo, como que ¿no? todo Y está... que en sus entes públicos no sucede nada de esto, ¿eh? Esperemos que sea que les está quedando claro y no que no le están entendiendo nada a lo que estoy diciendo. Este, quinto de los componentes, hablamos de la supervisión y de la mejora continua. ¿Qué nos referimos con la supervisión y la mejora continua? Pues ahora sí que ya implementamos la parte dura del sistema de control interno. ¿Qué nos corresponde ahora? Pues verificar que este sistema está funcionando de manera correcta. Ya hice mis controles, ya comuniqué, ya definí misión, ya definí estructura, ya definí los roles de operación. Sé qué riesgos hay en mi institución, sé cómo mapearlos, sé cómo identificar y prevenir y en su caso reaccionar a este tipo de riesgos. Ahora, ¿cómo le hago para saber si este sistema está siendo verdaderamente efectivo? Si hay que hacerle alguna actualización, porque ojo que eso también es una situación muy importante. Los sistemas de control interno son flexibles. ¿Flexibles desde qué perspectiva? Desde aquella que si la situación cambia, por ejemplo, una situación de riesgo que hoy tenía el día de mañana por una adecuación legal, por una reforma, por alguna situación coyuntural, cambia, pues evidentemente también mi sistema de control interno tendrá que adecuarse ahora a la nueva realidad, ¿no? No podemos mantener históricamente los mismos parámetros si la institución va teniendo una transformación estructural en funciones. Por ejemplo, ocurre mucho, como bien comentábamos al principio, a lo mejor una dependencia se transforma y le quitan una dirección o la integran a otra o hacen alguna reestructuración, alguna reingeniería y por supuesto, pues entonces eso demandaría replantear si mi sistema de control interno está siendo verdaderamente útil o funcional a la realidad de la institución, ¿no? Y a eso se refiere el título, la mejora continua, es esta parte en la que tenemos que estar evaluando de manera permanente la eficacia de mi sistema de control. ¿Y qué pasa si mi sistema interno de control no está siendo, ya no responde a las necesidades? Pues tengo que actualizarlo. Tengo que identificar cuáles son estas nuevas necesidades, estos nuevos riesgos, estas nuevas estructuras y replantearlo para efecto de que responda efectivamente a lo que la realidad me demanda. Tenemos un comentario de Claribel. Ajá. Menciona que para construirlo desde un manual administrativo operativo, desde un área en particular e implementar los 5 factores es todo un tema para asegurar o minimizar la materialización de los riesgos. Sin duda, coincido totalmente. No es una labor fácil la construcción de un sistema de control interno, pero sin duda alguna, en mi opinión, las bondades de tenerlo, sin duda alguna, son mucho mayores a los riesgos que te puede representar no tenerlo. En todos los sentidos, donde yo no tengo un rigor técnico de control, tengo mayor probabilidad de discreción en toma de decisiones, en ejercicio de recursos y muchas veces el hecho de tener esta posibilidad o esta amplitud de probables irregularidades, pues nos va a generar en algún momento un problema institucional. Yo soy de la idea de que valdría enfocar la energía en construir y en convencer a las voluntades políticas o a los líderes de las instituciones para que implementen este tipo de sistemas, porque al final son un recurso preventivo para ellos mismos. Si tú te acercas con un alcalde, con un gobernador, con un secretario de Estado, porque desde ahí tiene que dirigirse la política, por eso se hablaba al principio de un liderazgo institucional. La política tiene que ser permeada desde la cabeza, pasando por todos los mandos hasta llegar a todo el nivel operativo. Si no te contagia la cabeza de esta convicción de crear un sistema de control que al final termina siendo en beneficio de la propia institución,
difícilmente los niveles operativos se van a involucrar en cumplir estos objetivos. Entonces, coincido totalmente con la Claribel. compañera Claribel que nos demanda y nos comenta que es complejo implementarlo. Sin duda alguna es complejo, pero como todo lo que vale la pena en la vida, vale mucho la pena empezar a construirlo, porque los riesgos de no tenerlo me parecen son superiores al desgaste que nos pueda generar la construcción de un sistema de control interno. En ese sentido, en cuanto a lo que hablábamos de la supervisión y la mejora continua, pues insisto, son estos instrumentos, herramientas que tenemos para empezar a evaluar cómo está funcionando nuestro sistema. Eh, en esta supervisión hablamos de cómo estamos dándole continuidad a nuestros indicadores, cómo estamos identificando de qué manera cumplimos o no los objetivos, qué acciones preventivas y qué acciones correctivas estamos implementando para garantizar el cumplimiento de los objetivos, cómo estamos implementando estrategias para la mejora institucional de manera continua. A veces no es necesario hacer una reingeniería completa del sistema de control, pero sí ir adecuando algunos componentes que se vaya viendo la necesidad. Y para eso, sin duda alguna, no hay otro instrumento, no hay otra manera que hacer evaluaciones. Evaluaciones de desempeño, auditorías internas, auditorías al sector específico de la institución a la que estemos, de la que estemos hablando. Archivísticas, hoy que es un tema también de relevancia, auditorías archivísticas, se pueden hacer auditorías de desempeño, de cumplimiento, de diversos sectores enfocadas específicamente a alguna situación en particular que nos interese, pero sin duda alguna no podemos tener un sistema de control interno eficiente si no hablamos de temas de vigilancia, de supervisión y de qué estamos haciendo para corregir todas aquellas situaciones que estamos viendo que están generando una complejidad de la operación de las instituciones. ¿Cómo le estoy dando seguimiento a esas observaciones? Porque si este año hago una evaluación y me sale un indicador negativo y el siguiente me vuelve a salir y el siguiente me vuelve a salir, Bueno, quiere decir que hay algo ahí que no estamos atendiendo. Quizás sí lo identificamos, sí lo observamos, pero la manera de subsanarlo, de atenderlo, no está siendo eficaz. Y entonces ahí hay que poner atención porque esa observación que quizás en un primer momento es una desatención administrativa, se puede convertir en un riesgo de corrupción y posteriormente en una situación de algún delito o algún abuso ya a una escala mucho mayor que le represente no solo una afectación personal a la persona que se ve involucrada en esa situación, sino también a la institución en su conjunto, ¿no? Que no debemos de perder de vista que cuando se habla de una mala práctica, sí hay que sancionar a la persona que la comete, pero el desgaste y la credibilidad se le daña también a la institución. Entonces, es parte de estas bondades que tiene el control interno y sobre la cual nos corresponde a nosotros como involucrados directos en la implementación de estos sistemas, encontrar la ruta adecuada para contagiar a nuestros líderes de la importancia de la implementación de estos sistemas. Es parte de nuestra labor y de nuestras convicciones, pues ponerlo en la mesa e impulsarlo hasta donde tengamos que hacerlo para que pueda ser implementado. aquí me gustaría de los participantes que tenemos el día de hoy, no sé si alguien de ustedes con toda confianza puede decirnos si tienen algún puesto político pues relevante o algo de grayón importante, de mayor importancia que pues como comenta Leonardo, nuestro invitado el día de hoy, que pueda tener impacto en este tipo de situaciones. Porque pues a lo mejor no es denigrar a los administrativos o ese tipo de puestos, pero pues a lo mejor el impacto que tienen ellos no es lo mismo a que sea un director, a que sea un regidor, a que sea un puesto un políticamente más alto hablando. Pues bueno, el impacto obviamente es diferente. Reitero, con toda confianza, no vamos a quemar gente ni quemar nombres aquí. Todo aquí, así como estábamos viendo en una diapositiva anterior,
todo se queda aquí. Todo el tema de seguridad en línea también se queda aquí. Entonces, con toda confianza. Igual, continuar sin ningún problema. Gracias. Por ahí creo que hay Un otro. comentario de Ramsés que hace mención de gran importancia al control interno, hacer los manuales, diagramas y sobre todo en el ámbito municipal, alinearlo al bando de policía y un buen gobierno de cada municipio. Sí, sin duda. Sin duda son de estas labores muy de escritorio que en apariencia son desgastantes. Sí puede parecer en apariencia un proceso o una dinámica compleja. Realmente tampoco hay que romantizarla, lo es una dinámica compleja, pero esa misma complejidad es proporcional a los beneficios que como institución te va a proporcionar implementarlo. Y los invito a que hagamos un ejercicio de imaginación en donde nos situemos como responsables o como directores o como dueños de una empresa, para que tú le puedas exigir a un empleado que llegue a tales horas, que realice tales actividades. Idealmente debe de haber un instrumento que al trabajador le permita saber a qué horas debe llegar, qué actividades son las que debe de realizar, cómo debe de realizarlas, qué consecuencias habrá si no las realiza, y todas las situaciones que implique la operatividad de la empresa. ¿Cómo contagias a alguien de que se ponga, como coloquialmente decimos, la camiseta, si no sabe qué implicaciones tiene esa camiseta, ¿no? Entonces, en el sector público pasa exactamente lo mismo. Quienes estamos en las áreas de control interno, de contralorías, idealmente nos toca impulsar estos temas más allá de la complejidad que puedan representar, porque es una disposición legal que nos obliga a hacerlo y porque en medida de la implementación de este tipo de instrumentos garantizaremos una mayor transparencia y una mayor eficacia, no solo de la Contraloría, sino de los entes públicos a los que pertenezca esa Contraloría, hablando de gobiernos municipales, el gobierno municipal en su conjunto, del Estado igual, no es solo para acotarlo al órgano interno de control, sino a todo el ente público al que pertenece, ¿no? Aquí Rodolfo nos hace otro comentario. En ocasiones, aunque haya manuales y diagramas, no se llevan a cabo al 100%. Lo comento porque ya lo he vivido en ayuntamientos en diferentes municipios. Sí, hablamos justamente de la supervisión y la mejora continua. Es un eslabón al cual hay que apostarle y por supuesto no hay que dejar de lado. Yo ya tengo implementado mi sistema, está funcionando bien, mal, perfectible, pero está funcionando. Si no se llevan a cabo los procesos, si no se están generando las matrices de riesgo, si no estoy identificando los problemas a los que me puedo enfrentar, no estoy haciendo evaluaciones continuas, entonces tenemos que ir a verificar en dónde se está rompiendo esta cadena de operación y por supuesto a tomar las acciones correctivas, preventivas o disciplinarias correspondientes. Entonces, entiendo que una cosa es la estructura y la programación, otra cosa es que funcione como está diseñado, ¿no? Idealmente en la norma todo parece perfecto, ya la operación es donde se empieza a complejar un Ya es poco donde la todo cosa. empieza así, la realidad de la vida, como decimos. Y bueno, creo que también es importante en este punto, municipios pequeños, a lo mejor reiterando 5.000, 10.000 habitantes, que a lo mejor este tipo de controles internos se pueden hacer de manera más congruente o de manera más fácil. ¿Por qué? Pues ahora sí, Zapopan ha sido relevante a nivel nacional en muchos aspectos y creo que este es uno de ellos también, en donde pues tienen más de 10.000 trabajadores, eh, que pues se logra implementar ese tipo de control interno en el ayuntamiento de Zapopan, que obviamente no puede estar a la perfección, pero lo más perfecto que se pueda, pues trata de cumplir el municipio de Zapopan. Y reitero, ha sido un indicador clave a nivel nacional, pues en muchos aspectos, y este es uno de ellos. Entonces, si un municipio de a lo mejor 10.000 trabajadores o más de 10.000 trabajadores puede realizar este tipo de actividades que no pueda a lo mejor un ente público de 5.000 habitantes. O sea, estamos hablando de 5.000 habitantes que a lo mejor tengan 300 trabajadores, pues bueno, es mucho más fácil hacer este tipo de actividades. Ahora sí, pues es nada más el querer realmente hacerlo, porque pues si no lo quieren hacer también, ahí como ni ayudarles.
Ahí la voluntad también juega y eso que acabas de decir es importantísimo. Si es complejo hacerlo en un municipio como Zapopan, por ejemplo, que tiene una infraestructura y una cantidad de dependencias y una cantidad de operación enorme, el reto se disminuye en gran medida en municipios en los que no tienes esa misma complejidad, ¿no? Entonces, la comunicación que tienes que implementar, la coordinación es un poquito menos compleja que en un municipio como Zapopan o los de la zona metropolitana, que su infraestructura operativa es enorme. Entonces el reto es proporcional al ente público. Y ojo aquí que la implementación de una política de control interno no es exclusiva para la Contraloría, los órganos internos de control. Insiste, esa política. Esa política está diseñada desde la cabeza, en este caso el presidente municipal, y es bajada a todas las dependencias del gobierno municipal. En el caso de los gobiernos municipales, sí es vigilada, sí es supervisada por los órganos internos de control, pero por ejemplo, en el caso de Zapopan particularmente hay una dirección específicamente que depende de la jefatura de gabinete, que se llama evaluación y seguimiento, que son los que se encargan justamente de darle seguimiento a toda esta política de control interno que está elaborada en coordinación con todos los actores que deben involucrar en la construcción, pero que emana de la presidencia municipal. Entonces, no es una política cerrada únicamente a una dirección, sino es una política que permea de manera institucional a todo el gobierno municipal y que, por supuesto que es compleja su operación, es complejo su diseño, pero bien lo comentabas, en un municipio que no demande toda esta infraestructura, pues también el reto será muy probablemente mucho menor a un municipio tan grande como los de la Nada zona más es querer metropolitana, ¿no? implementarlo y ya con eso. Es un poco de voluntad, un poquito de ganas, porque claro que hay que meterle ganas y con eso creo que se puede construir algo muy, muy importante. Para ir, creo que ya no hay comentarios, ¿va? No, ya No hasta hay el más. momento ya no hay comentarios. Eh, para ir dándole un poco de cierre, estos cinco componentes de los que acabamos de hablar, digamos que son el punto base, el punto de partida sobre el cual cualquier sistema de control interno debiese construirse. Evidentemente hay una cantidad de subtemas que pudiéramos desarrollar. Pero a grandes rasgos y de manera general, estos componentes sí o sí deben estar inmersos en tu creación de sistema de control interno. Y ahora, para ir dándole un poco el cierre a la presentación, me gustaría hablar de algunos conceptos que tienen que ver ya con qué esperamos ahora con la modernidad y las coyunturas del presente, qué aspectos hay que tomar en cuenta en nuestros sistemas de control interno. Bueno, primero, tenemos claro que hoy hay inteligencia artificial que está revolucionando todos los sectores de la sociedad y por supuesto gobierno no es la Excepción. excepción. Entonces, hoy ya hay indicios de la realización de auditorías, de revisión de documentos, de construcción de indicadores basados en inteligencia artificial. Aquí el tema también a su vez nos lleva a hablar de un riesgo que no hay mucha legislación o mucha regulación en torno a la inteligencia artificial y entonces hay que ser prudentes con la utilización, sí sacarle el provecho de eficiencia que este tipo de herramientas nos pueden brindar, pero lo importante es que lo vayamos teniendo en el mapa como parte de esos componentes que hay que ir integrando cuando construyamos nuestros sistemas de control interno. El uso de datos abiertos también es otro componente que hay que tener en mente, que justo viene a realzar o a enfatizar que un sistema de control interno sí o sí siempre te va a generar indicadores eh, positivos de transparencia, te va a permitir rendir cuentas a la ciudadanía y en la medida que tus sistemas de control interno generen este tipo de indicadores y los tengas a disposición de la ciudadanía, pues también vas a fortalecer en mucho la credibilidad
la consistencia de la percepción que generas en la ciudadanía y es un aspecto que también debemos tener muy presente en la construcción de nuestros sistemas de control interno y empezarle también que si bien tiene este matiz ya colateral de que contribuye en gran medida a temas de integridad y temas de transparencia, enfatizarlo. Anteriormente había una visión muy estricta en cuanto a que el sistema de control era una política interna y su función era ayudar a que la institución cumpla con sus objetivos, ¿no? Crear manuales que te digan qué hacer, quién es quién en la institución y se acabó. Tenemos que revolucionar un poquito esa perspectiva e identificar que la creación en su conjunto de un sistema de esta naturaleza te va a ayudar y te va a permitir a generar integridad en la institución, a permear la cultura de la integridad en todo el personal que integra la institución y que además será siempre un instrumento que fortalezca la rendición de cuentas. En la medida que nosotros transparentamos lo que se hace, cómo se hace, los resultados que genera, en esa misma medida vamos a fortalecer enormemente nuestro sistema de rendición de cuentas. Otro de los factores tiene que ver con la ciberseguridad. Hablábamos hace un rato que todos los riesgos hoy tenemos que poner cuando hablemos de nuestros entes públicos, sin duda alguna, blindar de ataques digitales o cibernéticos nuestras plataformas, sobre todo aquellas que almacenen datos personales que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. También eso es eh, una super prioridad para la construcción moderna de nuestros sistemas de control. Y bueno, pues el tema de seguir permanentemente integrando aspectos innovadores que respondan específicamente a las necesidades de cada uno de los entes también es fundamental. Hoy ya se habla inclusive de auditorías inteligentes que tiene que ver con hacer prácticamente todo el proceso de revisión con un sistema de inteligencia artificial que te permite identificar datos, rastreos. Hay herramientas también o procesos que se identifican o que probablemente han escuchado hablar de ellos que tienen que ver con el blockchain, que es este rastreo de datos que ya se utiliza más en ambientes de combate a la corrupción, pero que sirve para identificar digitalmente una transacción y es una herramienta fundamental. Evidentemente cuesta, evidentemente hay que traer personal capacitado, evidentemente necesitamos tener los insumos técnicos para poder hacer este tipo de situaciones, pero bueno, en la imaginación todo es posible, hay que soñarlo primero para poderlo implementar y yo les diría a los compañeros que nos ven, por ejemplo, qué tal que se animen, que convenzan a sus líderes y que sean los primeros que implementan una herramienta de esta naturaleza en un sector, en su gobierno, en su ente y se vuelvan referente. Acuérdense también que un gobierno que tiene sistemas de control eficientes, que rinde cuentas, que es transparente, es un gobierno que es atractivo para la inversión extranjera, es un gobierno que atrae proveedores, que es un gobierno que va a combatir de una manera más eficiente las desigualdades que enfrenta en sus territorios y es un gobierno económicamente atractivo, que al final es uno de los fines importantes de las administraciones, tener un sistema de recaudación eficiente, que haya inversión suficiente para poderla luego convertir en bienes y servicios de calidad. Y si tú te acercas a un gobierno que no tiene sistemas de control, que además no transparenta su ejercicio, que además tiene fama de no tener sistemas de integridad eficientes, pues evidentemente vas a disminuir, uno, la confianza ciudadana y por supuesto hablando en términos económicos, pues que las empresas quieran venir a hacer tratos contigo de cualquier tipo, ¿no? Y por último, algo que ha existido siempre, pero que no debe dejar de reiterarse, la capacitación. Es fundamental que las personas que integran o que van a operar la construcción de este tipo de sistemas estén
siempre capacitadas, actualizadas, que entiendan el funcionamiento de este tipo de sistemas y que tengan la facilidad justamente de comunicar al resto de áreas la importancia de este tipo de situaciones para que permee de manera positiva en sus entes públicos. De otra manera, difícilmente si la persona que construye no está convencida y no entiende la finalidad y las particularidades de este tipo de sistemas, pues difícilmente los va a poder transmitir a otra persona y muy probablemente no tendremos el éxito que esperamos. Entonces, con esto yo cerraría mi participación. No sé si por ahí alguien ya se animó a cuestionar algo o a decir que no me entendió nada. Por favor, muy válida su retroalimentación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos por su participación. Igual, si nos pueden poner de qué parte de México nos están visualizando, estuviera perfecto. Igual para tener una noción de a qué público le hablamos el día de hoy realmente. Y pues bueno, ya para ir cerrando el webinar del día de hoy, eh, si conocen, alguno de ustedes está pasando por algún tema similar o quiere prepararse correctamente, eh, aquí en Ocon nos apoyamos directamente en esos procesos. Igual, si Leonardo también en su caso pudiera apoyarlos, ya igual lo contactaremos por medio de con nosotros para también apoyar a lo que ustedes puedan necesitar al respecto. Y pues agradecemos mucho su participación. Vemos que desde Campeche, Puebla, Oaxaca, pues ahora sí desde Tecate. Ay, Edgar. Ya sé quién eres tú, Edgar. Qué bueno que estás presente el día de hoy. Muchas gracias. Este, agradecemos mucho su participación y pues también la participación del día de hoy de nuestro invitado, que sabemos que aquí en Guadalajara llovió el día de hoy, sabemos que cuando llueve aquí en Guadalajara la ciudad se vuelve un caos y pues está aquí con nosotros, gracias a Dios y a toda la situación que sucedió el día de hoy. También les pedimos a todos ustedes que recomienden estos espacios, estos webinars, que nos sigan en las redes sociales, que ahí de manera constante subimos pues videos informativos al respecto, publicaciones informativas al respecto de este tema y de muchos temas similares a él. Y pues que estén pendientes a los siguientes webinars, ya sea que los contactemos por medio de correo para el siguiente webinar. Igual al final, el día de mañana, les estaremos mandando una pequeña encuesta de cómo se les hizo el webinar el día de hoy. Y pues si no hay nada más que agregar al día de hoy, pues no queda más que decirles muchas gracias y nos vemos el siguiente webinar.